Aló. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bien, saludándoles en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un poco despeinado porque ese aparato me despeinó. Bien, hermano, gracias a Dios en esta noche por la oportunidad que el Señor me concede de exponer una vez más su bendita y eterna palabra. Amén. Venimos de fiesta con Jesús. Venimos de victoria en victoria. Venimos de triunfo en triunfo. Y se cumple en nosotros lo que la Escritura dice, que la senda del justo es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Aún todavía falta mucho para llegar a esa perfección, pero en el nombre del Señor Jesucristo lo lograremos. ¿No lo creen? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, les invito a que tengan la amabilidad de abrir sus Biblias. Quiero agradecer al Ministerio de Jóvenes el haberme tenido en cuenta para cerrar lo que podríamos llamar tener un buen número en la iglesia. Se anunció y se motivó. Bueno, gracias a Dios por ustedes que se han llevado y se llevarán la mejor parte. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, el verso 3. En adelante hasta el verso 6 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, tenemos allí el verso 6 y el verso 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos, hermanos, en estos momentos, pidiendo al Señor que su palabra santa corra y sea glorificada. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída. Háblanos, Señor,
Te lo pedimos en tu nombre santo. Hemos venido para ser edificados en tu palabra, Señor. Nuestro corazón está abierto a ti. Sí, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Pónganse incómodos, hermanos, y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos. Seguimos viviendo en el Espíritu. Amén. Seguimos viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Y hay dos lecturas que han sido tomadas en esta noche para que tengamos en ellas una corta reflexión y veamos la importancia de lo que es seguir viviendo en el Espíritu. Hace 8 días estábamos ya prácticamente allá en el campamento, acomodados, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Sábado en la noche, domingo y lunes, el Señor, a través de su siervo, el que fue traído para este campamento, nos retó. Amén. Los mensajes, las enseñanzas, las predicaciones que allí escuchamos son todo un reto a la iglesia contemporánea. Y ese reto consiste en vivir la santidad en el temor de Dios. Tomó ejemplos de grandes personajes de las Sagradas Escrituras que tuvieron esas vivencias con el Señor. Personajes que tuvieron falencias, dificultades, pero que a la postre, hermanos, se encontraron con el Señor en la cumbre de la oración. Amén. En la cumbre de la santificación. En la cumbre de la perseverancia. En la cumbre, hermanos, de una entera consagración y compromiso con el Señor. Israel, en la época del rey Acaz, había entrado en una decadencia moral y espiritual bastante, pero bastante grande. Israel se había vuelto a los ídolos, a la blasfemia, a la maldad, al pecado, porque su rey Acaz los había influenciado a cometer toda clase de maldades, a vivir en la desobediencia. Pero ya en el reinado de Ezequías, todo fue diferente, porque Ezequías, rey temeroso, dice la Escritura, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El rey Ezequías le tocó destruir todo lo que Acaz había levantado. Y comienza entonces un gran avivamiento para el pueblo de Israel. Si usted lee todo el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, se va a dar cuenta de
todo lo que Ezequías hizo para restablecer el culto en Israel. No le fue fácil, pero tampoco imposible, porque él ejerció autoridad para que el culto fuese restablecido. Por eso en esta noche el avivamiento es personal, comienza consigo mismo y se extiende por toda la iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es personal, de acuerdo a la disponibilidad que haya en nuestros corazones. Si usted cierra su corazón, hermano, no va a sentir nada. Si usted todo lo ve negativo, no va a sentir nada. Si tiene puesta la mirada en el hermano y en la hermana, si habla o no habla en lenguas, usted nunca va a tener esa experiencia maravillosa dada por el Espíritu Santo de Dios. No hay que esperar un año de campamento. No hay que esperar un año para hacer una actividad evangelística, tampoco. No hay que esperar un año para hacer una actividad para la familia, mucho menos. Todo el tiempo la iglesia debe estar conectada en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso el avivamiento es personal. Amén. No hay que decir, bueno, yo voy a esperar, no recibí mucho en el campamento la semana pasada, voy a esperar entonces el próximo campamento para ver qué sucede. No hay que esperar un año. Desde este mismo momento, cuando estamos cerrando prácticamente esa actividad, debemos estar dispuestos a recibir más y más y más del Señor. El reto fue grande, hermanos. Ezequías hizo una convocatoria. Lo está diciendo. E hizo venir a los sacerdotes. Miremoslo en pantalla. Segundo de Crónicas, capítulo 29, verso 3, 4 al 6. E hizo venir a los sacerdotes y levitas. En otras palabras, hizo venir a la dirigencia del pueblo de Israel. Hizo venir a los jueces. Hizo venir a los profetas. Hizo venir a los líderes. Y dice, y a los levitas, o sea, a los que colaboradores. Los hizo venir y los reunió en la plaza oriental. Y allí se dirigió diciéndoles, oídme, levitas, oídme. Esa expresión es imperativa, hermanos. Amén. Oídme. Estad atentos. Pongan cuidado a lo que les voy a decir. ¿Y qué les dijo? Santificaos ahora. Y observemos que la temática del campamento que acabamos de terminar
su temática fue la ¿qué? Santificación. Porque vivir en el Espíritu equivale vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Acaso los llevó a lo más profundo de la degradación, al pecado, a la maldad? Pero es el momento para que ustedes, sacerdotes, para que ustedes, levitas, parafraseando, para que usted, pastor, colaboradores, ministerios de la iglesia, aquí en Gaitán y en cualquier lugar donde se esté escuchando esta enseñanza, nos santifiquemos ahora. Amén. Si alguien creyó que vivió 2 días de emocionalismo, danzando, cantando, qué bendición, porque la presencia del Señor se sintió grandemente. Amén. Pero eso debe prevalecer. Amén. Si queremos continuar viendo cosas maravillosas en la iglesia de Gaitán, se pide entonces que cada uno de nosotros estemos atentos a la voz de Dios, a su palabra, a su voluntad. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario ¿qué? Toda inmundicia. Amén. ¿Cómo estaría el santuario, hermanos? ¿Cómo estaría la casa del Señor? El lugar de adoración. ¿Lleno de qué? ¿Ah? ¿Lleno de qué? De inmundicia, de suciedad, lleno de basura, lleno de idolatría, lleno de fornicación, lleno de adulterio. En esa condición se encontraba la casa del Dios de Israel. Hermanos, y algo tremendo, y es que la Escritura dice en el capítulo 29, versos 15 y 19, 8 días les llevó a los levitas, oiga, 8 días les llevó a los levitas echar la inmundicia al torrente de Cedrón y terminar su tarea de purificación. 8 días. Los arrumes que tenía la casa del Dios viviente, de inmundicia, de basuras, de trebejos. 8 días tuvieron que demorar los levitas para coger toda aquella inmundicia y echarla allí en el torrente de Cedrón, o sea, a un riachuelo. ¿Ah? Entonces, no hay en este acontecimiento, hermanos, un paralelo exacto de la obra de Dios en el alma. Hay un paralelo. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? ¿En qué condición está
nuestra alma delante de su presencia. Ya sabemos los componentes del alma, que son las emociones, la voluntad y el intelecto. ¿Cómo están operando en nuestras vidas estas tres dimensiones? Las emociones, la voluntad y el intelecto. Tenemos estas dimensiones puestas en las manos de nuestro Dios para que Él haga de nosotros conforme su voluntad. Por eso, hermanos, toda la casa, todo nuestro ser, para vivir en el Espíritu, hermanos, debe ser ¿qué? Debe ser ¿qué? Santificada, debe ser purificada de toda inmundicia antes, hermanos, de que sea un lugar adecuado para ser el lugar de la presencia de Dios. Amén. Hay que sacar todo aquello que estorbe para que haya una adecuación. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquellas personas que tienen el problema de ser acumuladores compulsivos. Acumuladores compulsivos. Así estaba Acaz con todo su séquito, acumulando cuánta chatarra, cuánta cosa mala en los aposentos del Señor. Pero cuando al acumulador se le hace ese tratamiento, porque inclusive hay que hacer ese tratamiento psicológico. Ustedes han visto, por ejemplo, algunos documentales donde acumuladores compulsivos se demoran meses y meses y meses para sacarles toda la basura que tienen en la casa. ¿Le van a sacar esto? No. Sí, no, un momento, esto me sirve. Pero en esta noche, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, mire a quiénes se está dirigiendo Pablo. Así que, amados, a la iglesia, a los que en esta noche aquí nos encontramos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, o sea, limpiémonos de toda inmundicia, amén, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Observemos que no está lejos este texto de la experiencia que Ezequías tuvo que vivir con respecto a la purificación y limpieza del templo de Dios en Jerusalén. Y hay que tener muy en cuenta en esta noche que nuestro cuerpo es templo, es morada de Dios en el Espíritu. Hay una analogía en la experiencia de Ezequías con respecto a la limpieza del templo y la limpieza de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que usted y yo debemos hacer para adecuar nuestro corazón como trono de Dios que debe ser. Amén. Para que el Señor se entronice en nuestras vidas. Por eso Pablo sigue diciendo, puesto que tenemos
tales promesas. Amén. Fuimos al campamento, ¿cierto que sí? Esperando, hermanos, ¿qué? ¿Qué esperó usted del campamento? Un cambio. Amén. Esperó promesas. Esperó respuestas y fueron dadas. Es muy posible que llegaste allí atado de cadenas. Llegaste allí con fortalezas altas, difíciles de ser derribadas. Pero a la medida que el Señor fue tratando contigo y como está tratando en esta noche, las cadenas son rotas. Y siguen siendo rotas. Y las fortalezas son derribadas. Hay un compromiso que se hizo en aquellos 2 días y ese compromiso debe prevalecer. No hasta el próximo campamento, sino hasta que el Señor Jesús venga a levantar su iglesia. Puesto que tenemos tales promesas, Pablo expone con toda claridad que no se pueden reclamar las generosas promesas de Dios sin llevar una vida santa y separada. ¿Para quién? Para Él, para el Señor. Amén. Las promesas vendrán. Amén. Porque las promesas son promesas y el Señor está dispuesto a cumplirlas si seguimos, hermanos, viviendo en el Espíritu. Amén. Luego, hermanos, de ahí que hay algunos creyentes que han perdido su alegría en Cristo. Invertí 200,000 pesos para estar en el campamento. Estuve allá y no sentí nada. Pues no sintió nada porque no quiso, porque yo pude observar que un alto porcentaje de hermanos estaban en el Espíritu Santo. Amén. Y hay cosas muy positivas que anotarles a todos los que en el campamento estuvieron. Su disponibilidad, su disciplina para estar. Amén. Todo el respeto. Y eso se anota. Amén. Pero otros desafortunadamente regresaron tal como que se fueron. ¿Por qué? Porque no hubo disponibilidad en sus corazones. Por eso, hermanos, aún todavía estamos a tiempo. Amén. Él no se ha ido. Él está con nosotros. Él sigue hablándonos. En Juan 15:11, observe lo que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo ¿qué? Sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tenemos promesas, hermanos, de parte del Señor, grandes. Amén. Con base a lo que está diciendo
Segunda de Corintios 7:1 que ya leímos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, son tantas las promesas, entre ellas la protección divina. Amén. La protección divina. ¿Para qué? Para continuar esta vivencia en el Espíritu Santo. Porque Él no nos dejará solos. Así lo ha dicho en Juan 17:12. Apropiémonos de esta palabra. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Las profecías se están cumpliendo. Pero, hermanos, tenemos la cobertura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Amén. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero todo el tiempo, hermanos, Él ha estado con nosotros. Amén. Lo dijimos en el precampamento, el martes, que creo que me tocó, o miércoles, predicar lo que el Señor había dicho. No estén intranquilos, no estén temerosos. Yo iré, pero volveré. No os dejaré huérfanos. En esta noche, ahí está el lado tuyo. Ahí está. Porque Él lo ha prometido, hermanos. Lo ha prometido. Y su palabra se cumple. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaban rodeados de vicisitudes, de problemas, de tentaciones, de angustias, de temores, que de pronto querían seguir y querían devolverse, dispersarse, yo los guardé en tu nombre. Y Él nos sigue guardando. Y Él nos sigue guardando. Amén, hermano. ¿Lo creen o no lo creen? Porque cuando uno lo cree, lo confirma con el amén. Cuando hay duda, uno se queda callado. ¿Será que sí o será que no? Pero Él ha hecho promesas grandiosas. La protección divina. La respuesta a la oración. Amén. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Amén. 16. La oración. No nos cansemos, hermanos, de este buen hábito que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y nos lo enseñó a través de su palabra. Promesas que Él nos ha hecho. Y sabemos y tenemos experiencias. Y tenemos muchos testimonios que contar de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas
cuando a Él le hemos clamado, porque cuando a Él le clamamos, cuando a Él oramos, hermanos, Él responde. Amén. Si usted tiene, por decir algo, necesidad o ganas de unos tenis, por ejemplo, y no tiene en el momento capacidad de comprarlos porque eres un estudiante, un adolescente o tal cosa, si no los pide el papá, de pronto el papá no se los va a dar, no se los va a dar, pero usted los pide y él los que se los da. Ejemplos ahí sencillos, pero son reales. Pedid y se os dará. ¿Qué más dice? Buscad. ¿Y qué más? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Y aquí dice, si permanecéis en mí. Está hablando de la permanencia. Y precisamente este año el eslogan de la iglesia es permanece. Amén. Permanece. La importancia de permanecer en la vivencia del Espíritu. Y mis palabras permanecen en vosotros. El pastor es el que va a predicar esta noche. No, ya nosotros no hemos escuchado ya mucho. Yo creí que era quien a traer otro de Cali. Les salgo yo más barato. Amén. Y la palabra que predico es la palabra de Dios. Que no será con toda esa candelaje, toda esa efusión, pero es la palabra de Dios. Y si aquella palabra llegó, a mí me está llegando esta palabra en esta noche. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces dice, todo lo que queréis os será hecho. Entonces son promesas de parte del Señor. La otra es la percepción de la presencia paternal de Dios. Amén. La presencia, hermanos, paternal de Dios. Hay muchos que lo tratan en diminutivo, papito. No, papito me dicen a mí, pero él es Dios eterno, bendito y glorioso. Por ahí salió un himno todo raro, más rebuscado que un tremendo, no sé de trinitario era eso, que habla que es que de papá con papá. Y estuve escuchando ese himno, y ese himno tiene unos mensajes raros, torcidos, raros, muy torcidos. Y después ese torcimiento que tiene tratan de arreglarlo, o con lo que cantan, amén. Gracias a Dios tenemos un buen ministerio de alabanza, una buena instrumentación, pero pónganle mucho cuidado a la letra de esos himnos, porque esos himnos son trinitarios. Cuando nosotros tenemos un repertorio también de música de alabanza muy bonito, con muy buenas tonalidades y todo eso. Amén. Mire lo suave que estoy hablando. Amén. Sí, Señor. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
¿Cuánto damos gloria al Señor? Esa es la percepción que percibimos. Usted no siente que de pronto está parado meditando y como que hay una escaramuza y como que la piel se le pone como arrozuda. Cuando yo siento eso, para mí es la percepción de mi Padre Celestial a mi lado, porque va acompañada de gozo. Amén. Va acompañada de gozo. Y eso es muy importante, mantener esa percepción de la presencia del Señor continuamente en nuestras vidas. Cuando eso se siente, hermanos, el adversario difícilmente nos tocará. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de esa presencia paternal que Él nos ha hecho a través de su palabra. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? La otra parte, mucho tendríamos que decir de este precioso capítulo, es lo que está diciendo Pablo a los Corintios y lo que Ezequiel hizo en la casa del Señor. ¿Qué hizo? Limpieza. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo también nos enseña diciendo que no debemos que proveernos para los deseos de la carne. Usted ve, por ejemplo, que vamos al supermercado a comprar ¿qué? La provisión. La provisión, nos proveemos del alimento, que el chocolate, que la mantequilla, que la carne, que las verduras, que los lácteos, que los granos, el arroz, etcétera, etcétera. Y eso alimenta, ¿qué, hermanos? Nuestro cuerpo. Pero el adversario también tiene sus tiendas. Usted sabe muy bien que el apóstol Pablo tiene una preocupación grande. ¿Cuál es esa preocupación? Que nuestros sentidos no vayan a hacer ¿qué? ¿Van a hacer qué? Amén. Por el diablo, que nuestros sentidos, la influencia de nuestros sentidos. Hay un tema por ahí que lo tengo inédito también. La influencia de los sentidos. Y el diablo tiene sus tiendas. Allá está, ¿cómo llaman eso? Donde venden los estancos en los barrios. 24 horas, todas las 24 horas. Los estanquillos, ahí están. Las tiendas de sexo shop, donde venden todas esas instrumentaciones. ¿Sí ve? Y de todo eso es que el Señor pide que usted y yo nos limpiemos, que no demos la oportunidad. Como dice por ahí el dicho comúnmente, no dar gabela. O como dice por ahí otro adagio, 11º mandamiento, no vale papaya el diablo. Entonces, dice acá que los creyentes debemos apartarnos por completo de toda forma de transigencia, o sea, conveniencia. Es que esto me conviene y lo voy a hacer. Hay que mirar qué conviene y qué no conviene.
conveniencias que impías, y hay que resistir continuamente los deseos pecaminosos de la carne. Por eso Ezequías le dijo a los sacerdotes y levitas: santificaos ahora, sacad del santuario toda inmundicia. Amén. A fin de que el pueblo de Dios experimente el avivamiento y la renovación, son indispensables 4 cosas. Pero no vamos a mirar esas 4 cosas, porque entonces tendríamos que dedicar esta noche a una vigilia. Pero al menos sí tener muy presente la primera, y es la confesión de pecados específicos. Amén. Hay cosas que nosotros creemos que no son pecados, que son leves, que eso no afecta nuestra vida cristiana, pero a la postre son tan graves como pecado puede ser el homicidio. Porque miremos lo que dice, que el que no ama a su hermano es ¿qué? Un homicida. Por el solo hecho de aborrecerlo, por el solo hecho de difamar de él, por el solo hecho de murmurar de él, por el solo hecho de tener una malquerencia o mirada ojeriza. ¿Ustedes saben lo que es la mirada ojeriza? ¿Cómo es la mirada ojeriza? Me lo mastico, pero no me lo trago. Y eso que creemos que no es pecado, esas cositas tan leves, que desgraciada y desafortunadamente prevalecen en el seno de la iglesia, porque prevalecen, y por más que se predique y por más que se diga, eso como que les pica la lengua. Pero si queremos vivir en el Espíritu y tenemos que luchar contra eso que te está dañando, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque allá una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, hablando de vivir en el Espíritu, precisamente es la templanza o el dominio propio. Amén. Entonces, es importante la confesión de pecados específicos. Pecados específicos. Amén. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ahora, hermanos, qué importante es que tomemos la posición del rey Salomón con respecto a esos pecados específicos. Salomón, y dentro de una enseñanza sobre la restauración que hay, él dijo: porque he pecado contra ti. Y mire que el pecado lo cometió contra Betsabé, contra Urías, contra la nación. ¿Sí ve? Él no dijo: ay, Urías, ya tú muerto, perdóneme. No. Betsabé, yo te deseé, perdóneme. Pueblo de Israel, yo no fui a la guerra, me volví un perezoso, perdóneme. Contra ti he pecado, le dice el Señor. Amén. Porque cuando se peca,
Se peca es contra quién, contra Dios. Y ahí que él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Por eso, hermanos, hay una lista, y por cierto, pero muy negra, como se dice, de pecados específicos. Y Romanos capítulo 1, verso 29 y 30 lo dice, estando atestados, con esto les termino, estando atestados, o sea, llenos, mejor dicho, hasta la coronilla. Allá lo dice Isaías, porque desde la coronilla hasta la punta de qué, de los pies no hay en el qué, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, una inmundicia horrible. Y de eso es que el Señor quiere en esta noche a nosotros librarnos, hermanos. Que si estamos atestados de alguna de esas cosas, las superemos en el nombre del Señor, estando atestados, llenos, oiga, llenos. Ponle cuidado y comienza a contar con los dedos si puede. Llenos de toda inmundicia, llenos de toda fornicación, llenos de toda perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, mentirosos. Le ponen zancadilla a los hermanos cuando estos están en progreso en su vida espiritual, inventándole cuentos raros. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, adulterio, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homicidios y borracheras. Y los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hermanos, miren lo que es la benevolencia del Señor. Mire cómo el Señor también nos da la salida y dice, y esto, o sea, lo anterior, ¿erais quién? Erais algunos. Porque esa lista no aplica, no generaliza a todos, no. Que si hay alguna de esas falencias, hombre, hay que superarla. Hay que superarla en el nombre del Señor. Y dice allá en 1 Corintios 6:11, y esto erais tiempo pasado algunos erais, algunos. Teníamos alguna de esas cosas, ¿cierto? Si de pronto aún todavía alguna de esas cosas quedaron como vestigio, hay que sacarla y echarla al torrente, no de Cedrón,
sino al torrente de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, para ser limpios de toda maldad. Y esto erais algunos, mas ya a tiempo presente habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, qué bendición en esta noche. Por eso, hermanos, ya para cerrarles, y sin exégesis al texto, porque también se le puede hacer su larga exégesis, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, hermanos, que en esta noche la palabra de Dios quede allá en lo más profundo de nuestros corazones y continuemos viviendo en el Espíritu y avivando la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones, continuando de esta manera agradando al Señor Jesucristo en todo. No bajemos la guardia, mantengámonos firmes en el camino del Señor y con manos levantadas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios les bendiga, hermanos.